buena tarde a todos. Soy Jesús Castro, que no me conozca, trabajo ahí en el hospital. Sí. Soy el doctor Jesús Castro, que trabaja en el hospital en Recerca, del Hospital de la Valdebrón, y me toca presentar a la doctora Ima Rey, que la hemos invitado a que ella colabore y que dé su experiencia clínica y de investigación de una de las universidades más prestigiosas y importantes no solamente en Estados Unidos, sino en el mundo. La doctora Rey es directora de Educación Médica del Instituto de Medicina de Neuroimmune en la Nova University en Fort Lauderdale, en Florida. Ella también es profesora asistente de medicina en la propia Universidad de Nova y también da prácticas de inmunología clínica en el mismo instituto. Ella ha sido un referente en el mundo de la sensibilidad química múltiple y la salud ambiental, porque ha sido presidenta de la Sociedad Americana de Salud Ambiental. Es también especialista en medicina interna y dedicada muchos años en la práctica clínica, en la medicina ambiental, tratando pacientes con fibromialgia, con síndrome de fatiga crónica y propiamente sensibilidad química múltiple y ahora de moda los síndromes post-COVID. La doctora Rey fue graduada en la Universidad de Miami, en la UM, en el año 81 y completó toda su residencia de medicina interna en los diferentes hospitales de la Universidad de Miami. Muchísimas gracias, doctora Rey, por venir y compartir tu experiencia con nosotros cuando quiera. Les traigo buenas noticias de Estados Unidos en que en los últimos años, gracias a la desgracia de COVID, hemos tenido más información, hemos adquirido más información sobre esta enfermedad. A pesar de que muchos de los estudios no se permiten que se hagan comparadores entre fatiga crónica o fibromialgia y COVID crónico, pero de todas formas vamos adquiriendo información que nos va beneficiando en este aspecto. Perdónenme porque yo lo que hablo es Spanglish. Yo soy cubana, pero llegué a Miami, a Estados Unidos, cuando tenía 6 años y gracias a mis padres que me esforzaron a seguir hablando español porque de verdad no tengo conocimiento médico en español porque estudié en inglés. Déjenme ver cómo trabaja este. Les voy a hablar sobre la sensibilidad química múltiple porque muchos de nuestros pacientes lo tienen. No sé. Ok, perfecto. Ahí. En Estados Unidos siempre tenemos que declarar que no tenemos conflicto, por lo tanto no trabajo para ninguna compañía farmacéutica que les vaya a tratar de vender una droga a ustedes, no les voy a tratar de vender vitaminas, antioxidantes, no les voy a tratar de vender nada, les voy a hacer algunas recomendaciones, pero no de marca. Esta es una lámina que mi amigo el doctor Castro me prestó, que muestra en los hospitales de Francia, había una demostración de la mujer que mostraba histeria. Y desde esos tiempos ya se estaba hablando de los pacientes que probablemente tenían fatiga crónica, que probablemente estaban contaminados porque el medio ambiente estaba altamente contaminado en aquellos tiempos de la revolución industrial y en los tiempos de los 1800, los 1700, estaba todo contaminado por el carbón y por todos los residuos del petróleo que se utilizaban en ese momento, y había muchos gases y muchas cosas que contaminaban, y entonces la señora se desmayaba y la mostraban como un caso médico en aquellos tiempos. El nivel de evidencia es 2, 3 y 4, quiere decir que es reportes de casos clínicos, reportes de pequeños estudios. No hay ningún estudio, no sé cómo se dice en español, pero no hay ningún estudio que tenga un control group, un grupo de control y un grupo donde se ha probado
esta data. Le quiero dar un poquito de historia porque yo soy fanática de la historia y creo que la historia nos enseña mucho. El doctor Koch enseñó sobre el efecto, causa y efecto de enfermedades, y entonces en esta enfermedad yo creo que la causa es la contaminación ambiental, y los pacientes que son susceptibles desarrollan el efecto que es las enfermedades como la fatiga crónica, la fibromialgia, la sensibilidad química múltiple. La inmunología usa el concepto de que cada persona tiene una respuesta individual y puede tener una respuesta extrema o puede tener una respuesta más mínima. Pero debido a, si uno está expuesto a múltiples estímulos repetidamente, va a tener más aumento de síntomas. Clemence Pompidou fue un alergista desde el 1906 que estaba diciendo que la reactividad en una persona no tiene que ser la reactividad en otra persona. Por lo tanto, cuando los médicos a lo mejor o algún practicante le dice que no puede ser, sí puede ser, porque es que cada persona es individual. Entonces puede responder a una cosa que otra persona no va a responder. La división de los alergólogos, que en Estados Unidos fue muy significativo, ocurrió en el 1925, porque en 1925 estaban pensando que si la comida podía causar alergia o no, y había una escuela de alergólogos que decía que la comida no la podía causar y otro que sí. Eso se fue subdividiendo más y termina en lo que es la Academia Ambiental de Medicina Americana. El doctor Arthur Coca fue el que más destacado alergólogo en Estados Unidos, fue el que fundó, como el padre de la ciencia de alergia o alergología, y entonces él fue el que interrogó más frecuentemente si se podía tener alergia a la comida. Y nosotros los de medicina ambiental pensamos que sí se puede tener alergia a la comida y alergia a la contaminación que viene con la comida. Los alergólogos convencionales, que son los que, no sé si aquí en España se practica de esa forma, pero son los que ponen muchas de las vacunas en contra de las alergias, ellos nada más que creen en el polen, en el polvo, en la caspa de los animales, en los hongos, pero si es que ha tenido problemas respiratorios a hongos o ha tenido algún tipo de erupción, normalmente si no, no le hacen las pruebas de hongos, que son muy importantes en esta rama. Entonces, las alergias a los alimentos empiezan a investigarlas el doctor Albert Rowe, que es si ustedes han oído hablar de las dietas de eliminación, a lo mejor algunos de ustedes han probado las dietas de eliminación, son muy difíciles porque hay que eliminar todas las comidas y después irlas introduciendo una a una. Entonces, ese fue el doctor Albert Rowe en la Universidad de California el que tomó esa decisión. Pero él pensaba que el paciente tenía que nutrirse a pesar de que tuviera alergia. Por lo tanto, él trataba de darle suficientes calorías al paciente a pesar de que le eliminara muchas comidas. Y uno de mis profesores, el doctor William Rea en Dallas, no sé si ustedes han oído de él, pero fue uno de los fundadores también de la Academia de Medicina Ambiental. Él tenía una clínica en Dallas y él lo que hacía es que le retiraba todas las comidas a los pacientes que eran alérgicos a múltiples comidas y le daba una cosa que en Estados Unidos se llama wheat checks, que de verdad no es comida, es como si fuera una química. Y entonces los ponía en wheat checks para que no tuvieran, porque eso, a pesar de que está hecho del trigo, no tiene ninguna semejanza a la comida, es pura química. Entonces, él le cambiaba para eso y entonces después le iba introduciendo las comidas, pero para que por lo menos tuvieran las calorías de esa comida sintética. Me parece increíble. A mí cuando me lo dijo me dejó
El doctor Wrinkle, que la doctora Ruiz probablemente ha oído en las conferencias también sobre él también hablaba sobre las comidas causando alergias enmascaradas. Quiere decir que no te daba una erupción, no te daba falta de aire, no te apretaba el pecho, no te hinchaba la lengua, pero te daba síntomas. Entonces él fue el primero que publicó la dieta rotatoria. Y para el que esté interesado, yo traje el libro del doctor Randolph, que es uno de los colegas del doctor Wrinkle, y él escribió un libro completo sobre la historia de todo esto, y aparte escribió sobre la dieta rotatoria. Y da mucho éxito. Es difícil de seguir, pero si uno come las diferentes comidas cada cuarto día nada más, se siente mucho mejor automáticamente, sin hacer mucho más cambio. El doctor Carlton Lee también fue otro de los fundadores de la Academia de Medicina Ambiental, y él empezó con el método de provocación y neutralización. Esto es una de las diferencias de los médicos de medicina ambiental que de los médicos alergólogos regulares. Los alergólogos regulares te ponen una vacuna y no la tratan de neutralizar. Te hacen una prueba y no la tratan de neutralizar. Los de medicina ambiental te tratan de buscar una minúscula dosis, como a lo mejor una gota de trigo, de un líquido, de un purificado de trigo, diluida en 1 millón de gotas de agua. Entonces empiezan a tratar de neutralizar por ahí. Entonces, ese es un sistema que se utiliza mucho en la medicina ambiental y que da mucho éxito en términos de neutralizar las alergias. No sé si aquí lo han podido instituir ya. Nosotros en la universidad no lo hemos podido hacer. Entonces, el doctor Joseph Miller es otro que es importante porque él habló que los virus también podían, muchas personas han desarrollado la enfermedad después de un virus. Y el doctor Miller dijo que los virus y las hormonas podían responder también a provocación y neutralización, que quiere decir que son vacunas que se hacen para tratar de neutralizar la alergia o la sensibilidad que tiene la persona al virus o a la hormona. Y hasta la enfermedad de Lyme, hay doctores que tienen derivados que ponen vacunas para eso. La Sociedad de Ecología Clínica, que es el antecedente, no sé, la que vino antes de la Academia de Medicina Ambiental, se formó la Sociedad de Ecología Clínica en 1965 porque en ese momento se le llamaba, en vez de medicina ambiental, se le llamaba medicina ecológica. Y una cosa muy interesante que la doctora Doris Rapp, que gracias a Dios tomó una película de una paciente que le dio vieiras y le dio un ataque de catatonia. Y nadie podía pensar que comidas podían dar síntomas que fueran parecidos a los síntomas psiquiátricos. Todo el mundo pensaba que era una loca y no era una loca, era que cuando comía ciertas comidas le daban estos ataques y era una niña pequeña, pero gracias a Dios hay fotografías y hay películas de ese efecto. Entonces llegamos al doctor Randolph. El doctor Randolph escribió varios libros, pero el más importante que yo creo que escribió fue ese que se llama An Alternative Approach to Allergies. Se lo escribió en el 1980 y él se considera el padre de la medicina ambiental, porque él era un alergólogo que se dividió en el grupo de los que creían que la comida podía causar síntomas. Y él lo dedicó a todos los pacientes que les habían llamado neuróticos, hipocondriacos, histéricos o que estaban tratando de reclamar atención padeciendo de de enfermedades ecológicas. Por lo tanto, le tenía un gran respeto a ustedes de que las personas, los médicos los maltrataban y los acusaban de ser pacientes psiquiátricos cuando de verdad tenían una enfermedad ecológica.
El doctor Randolph describió los síntomas de alergias causando migrañas, mialgias, fatigas, artritis, falta de concentración, falta de memoria, todos esos síntomas y muchos más. Y él falleció en el 1995, pero ya él había sido el médico que había atendido y diagnosticado al doctor Rea, que es como se conecta todo esto, porque el doctor Randolph fue el doctor del doctor Rea y del hijo del doctor Rea, porque el doctor Rea, que era un cirujano cardiovascular famoso en una universidad famosísima en Southwestern University en Texas, y él estaba sintiéndose mal cada vez que operaba. Era un médico que había padecido de polio cuando niño y a pesar de todo eso se había podido formar como médico, como cirujano cardiovascular y estaba practicando en esta universidad, muy importante, y cada vez que operaba, ya para el viernes estaba fatal. El fin de semana se recuperaba y el lunes empezaba un poquitico mejor y cada día iba empeorando. Y lo que me contó el doctor Rea es que después que él estuvo de médico en médico en Dallas y en otros estados, por fin el hijo de él, su propio hijo, se enfermó también. Y resulta que tuvo que llevarlo al doctor Randolph, que estaba en Chicago, que estaba bastante lejos de Dallas, para que lo atendiera el doctor Randolph. Y él fue que lo diagnosticó y diagnosticó que el hijo era sensitivo a las comidas y le dijo de la dieta rotatoria y le diagnosticó al doctor Rea que era sensitivo a los gases anestéticos que usaban en el salón y que no podía seguir operando porque iba a terminar mal. Y el doctor Rea falleció hace 3 años nada más, así que, y falleció como con 85, 86 años, bastante mayor ya y muy saludable hasta el final. Así que gracias a Dios por el doctor Randolph, que nos enseñó, nos logró que llegara a nosotros la información. El primer papel que está escrito sobre sensibilidad química múltiple fue por el doctor Collins en el 1987. Y él definió trabajadores que trabajaban con diferentes químicas en edificios enfermos por hongos, y él escribió ese papel y eso fue un caos porque nadie quería creer en eso. Hay muchos intereses creados en no aceptar que los edificios están enfermos, en no aceptar de que los edificios necesitan remodelación. Y ese fue el doctor Collins. El doctor Levin y el doctor Byers en el 1987 también, así que ya hace casi 40 años, empezaron a decir que los cambios ambientales causaban trastornos inmunológicos. Y lo que nosotros vemos en nuestro laboratorio y en nuestros pacientes, en los análisis que les hacemos a nuestros pacientes, es que les altera las células asesinas y que les altera las células de T, que son muy importantes para poder llevar a cabo la defensa en contra de los virus y de diferentes enfermedades. Y también le puede afectar las citoquinas, que son las químicas que transmiten mensajes entre células en el cuerpo, y le puede alterar las citoquinas inmunológicas, inflamatorias, y también las TH2, que son las alérgicas y antiinflamatorias. El doctor McCown es muy importante también, y en el 2004 él describió cómo habían ya genotipos de pacientes que tenían defectos en el sistema genético, y nosotros pensamos que muchos de los efectos son epigenéticos, que quieren decir que ocurrieron durante la generación del paciente, que a lo mejor nacieron con genética normal o seminormal y por un trastorno de estos mismos químicas y de estos mismos hongos puedan haber cambiado su expresión de los diferentes genes y entonces lo hace más difícil
de poderse desintoxicar. Si hay pacientes en la audiencia que padecen de enfermedad de hongos, saben que el doctor Shoemaker ha hablado mucho sobre el MTHFR, mejor dicho, FR, lo dije bien, que ese puede hacerte más susceptible a la enfermedad de hongos. La citocroma 2D6 es también importante en cómo se metabolizan diferentes medicamentos y cómo se desintoxica el sistema. Estos son los conceptos básicos de la pirámide que escribió el doctor Randolph, que dice que va comparando desde la heroína, que está en el pico de la pirámide o del triángulo, hasta abajo los aceites y las grasas. Y va subiendo por las proteínas, los carbohidratos, las otras azúcares, los diferentes tipos de estimulantes como el chocolate y todo lo que conduce, lo que tiene cafeína, y el café, los cigarros, y va subiendo así. Si quieren verla o si quieren algunas de estas láminas, yo se las puedo mandar, no sé cómo se las voy a hacer llegar, pero hacemos que le lleguen a ustedes. Las comidas y sustancias que se ingieren frecuentemente pueden causar síntomas, así que la recomendación de los alergólogos y especialistas en medicina ambiental es que trate de comer las comidas cada 4 días. Por lo tanto, si por ejemplo cocina algo, lo puede congelar y comérselo en el 4º día. No se coma la misma cosa que sobre para el día siguiente porque le va a caer mal. Siempre le va a hacer algún síntoma. Y también pueden tener más histamina las comidas esas y entonces puede causarle síndrome de activación de los mastocitos. Al principio, cuando uno consume la comida muy frecuentemente, le dan síntomas estimulatorios, efectos estimulatorios. Después, efectos negativos. Si no puede hacer cada 4º día, por lo menos traten para cada 3er día. Lo mejor es cada 4º día. Si no, cada 3er día por lo menos, porque es que si presenta la comida, los antígenos de la comida más frecuentemente las vías digestivas, no ha tenido tiempo de que el sistema las elimine y por lo tanto se van causando más y más anticuerpos a la comida y puede darle más síntomas. Okay. Los síntomas crónicos, los síntomas agudos, casi todo el mundo lo conoce, lo que es un síntoma agudo a una alergia, o una urticaria, o una falta de aire, o una picazón, un edema. Le puede bajar la presión, le puede dar taquicardia, hay muchos síntomas agudos, pero esos son menos comunes en términos de lo que se puede sentir cuando uno es sensitivo a las comidas. Los síntomas crónicos se causan debido a un concepto que se llama el spreading effect, que quiere decir que se va regando los anticuerpos y se va regando la reacción a más de un sistema del cuerpo y pueden incluir dolores de cabeza, fatiga, mialgias, ansiedad, depresión, artritis, mareos, todas esas cosas que pueden leerlo por ustedes mismos, que me imagino que muchas personas aquí se pueden identificar con esos síntomas. Okay. Las altas son un efecto estimulante, las bajas es cuando retira la comida. Por ejemplo, vamos a decir que usted es sensitivo a los huevos y que no lo sabe. Cuando come huevo, siente un periodo de ansiedad y periodos de hiperactividad y de taquicardia y de síntomas, lo que le dicen síntomas positivos. Cuando se retira de comer el huevo, entonces se siente como que no tiene ninguna energía, como que está no sé, allá los venezolanos dicen fregado, así que les voy a decir, está como fregado, como que no tiene, fatigado, no tiene ninguna, le falta gasolina al automóvil. Pero
Cuando lo vuelve a introducir, vuelve a tener los síntomas estimulatorios y muchas veces lo puede tener más fuerte que la vez anterior. El síndrome de sensibilidad química, como hablé anteriormente, puede ser parte de los síndromes de fibromialgia, de ME, CFS, fatiga crónica, de síndrome de guerra del Golfo, que nosotros atendemos muchos pacientes de guerra del Golfo allá, porque hay muchos veteranos que están afectados por la cantidad de toxinas que estuvieron expuestos durante la guerra, y el síndrome de sensibilidad electromagnética. El síndrome de sensibilidad electromagnética quiere decir que si está cerca de la computadora, si está cerca de un móvil por mucho tiempo, yo uso un sistema de aislamiento, no le recomiendo ninguna marca, pero que tiene plomo en los dos lados para que no me pase ninguna, yo lo puedo tener encima, que no me pasa ninguna de la energía electromagnética. Y es bueno si puede aislar. Si usted hubiera visitado a la oficina del Dr. Rea, él tenía todo bloqueado con aluminio. Todas las computadoras eran bien antiguas para que tuvieran poca potencia y lo tenía todo bloqueado con aluminio. Como en una película de Hollywood que se llama Better Call Saul, que uno de los protagonistas tenía sensibilidad electromagnética y tenía todas las ventanas cubiertas de aluminio y eso. ¿Cómo se llega al diagnóstico diferencial? Que eso es lo que más les interesa. Ya le di la clase de historia, que muchas personas no les interesa, pero yo creo que es muy importante darle crédito a quien fundó todo esto. Hay que excluir muchas enfermedades. Para poder dar un diagnóstico de sensibilidad química o de fatiga crónica o de fibromialgia, uno tiene que excluir las cosas que supuestamente la medicina nos dice que son más comunes. El lupus, la artritis reumatoide, la hepatitis B, la hepatitis C, cualquier tipo de linfoma o enfermedad linfática. Uno no puede dejar de diagnosticar un cáncer y decir que la persona tiene fatiga crónica o fibromialgia, porque sería una injusticia a la persona. Y entonces también otra cosa que no puse ahí es VIH. También hay que excluir que el paciente tenga VIH, porque los pacientes de VIH también pueden tener mucha fatiga crónica. Los factores que predisponen a la sensibilidad química pueden ser que hayan tenido una exposición alta, como pasó con los veteranos de la guerra del Golfo, que estuvieron expuestos a las vacunas que le pusieron antes de ir para allá. Le pusieron muchas vacunas juntas que venían con carga de metales pesados, pesticidas, porque tenían todos los uniformes, estaban llenos de pesticidas para que no los picara las moscas esas que traen la fiebre, el tifus. Y también los estuvieron expuestos al petróleo porque bombardearon las líneas de petróleo y todo ese petróleo estaba ardiendo el día entero, todo el cielo estaba negro todo el tiempo. Entonces lo de ellos fue mucho y agudo. Pero la persona que nace en un hogar contaminado por moho o por hongos, siempre digo moho, perdone, por hongos, y que va a una escuela que también está contaminada por hongos, que va a una escuela que a lo mejor tiene asbestos en el techo, que va a una escuela que tiene un aire acondicionado, que el refrigerante se rompe y suelta gas, aunque sea pequeña la cantidad de gas que tenga, pero si la persona es sensible le puede hacer daño. Una persona que tenga que cocine con cocina de gas, que también el gas de la cocina es muy dañino porque es un derivado de petróleo. Todas esas cosas se van acumulando poquito a poquito. Yo tengo muchos pacientes que le tengo que dar un cuestionario bien extenso para que vayan recordando en dónde fue que estuvieron expuestos. Y hasta el momento de verdad no he encontrado a nadie que eventualmente no encontremos algo que estuvo expuesto.
Así que ya le dije, puede ser una cosa grande o puede ser poquito a poco, pero se va acumulando porque los médicos de medicina ambiental hablan de la carga total tóxica y esa es muy importante. Esto es un diagrama que yo hice para los pacientes míos de fatiga crónica. No se lo traduje al español porque de verdad que no podía, no tenía forma de traducir tantas cosas. Pero yo, cuando primero empecé a trabajar en esta rama en el 2010, veía a los pacientes y yo misma, con la mano misma mía, yo me ponía un diagrama en un papel para explicarles qué era antes, cuando empezamos. Por eso usted ve que son diferentes. Cuando empezamos yo le ponía que en el dedo gordo eran los cambios inmunológicos. Después los cambios los trastornos del sueño, después los cambios endocrinos de la tiroides, la adrenal, después los cambios cognitivos y después los cambios de disautonomia o autonómicos. Cuando empecé a ir a la Academia Ambiental me di cuenta que era muy importante los factores ambientales, por lo tanto le puse los factores ambientales en la palma de la mano. Los factores ambientales son los hongos, las toxinas de los hongos en sí, los derivados del petróleo, las pesticidas, los plásticos. Por ejemplo, esta agua se las agradezco mucho, pero de verdad ustedes normalmente no deben de tomar esta agua, porque esta agua, si viene del manantial y en un camión que no viene refrigerado, el agua se contamina con el plástico. Todos los plásticos blandos son malos para ustedes. Si pueden tomar agua de pomo de vidrio es mucho mejor. O si no, tratar de filtrar el agua. Si tienen forma de tener agua filtrada es mucho mejor. Entonces, la otra es el agente naranja, que lo usaron en Vietnam. No sé si aquí en España lo usan, pero a los veteranos de Vietnam les dieron no sé cómo explicarlo, pero le proveyeron para los que tenían fincas para que utilizaran el agente naranja para que le quitaran las hojas a los árboles, porque es una herbicida. Entonces hace que todos los árboles pierden las hojas y los usaban en la guerra de Vietnam para que los vietnamitas no pudieran estar matando a los americanos y los franceses y todos los que pelearon allá, porque se escondían en los árboles y entonces lo que hicieron es que exfoliaban a todos los árboles y ahora la tabla de agua de Estados Unidos en muchos lugares tiene agente naranja. No solamente porque los soldados lo trajeron en el cuerpo de ellos ya acumulado, pero también porque se utilizó en los Estados Unidos. También la otra que es muy importante en Estados Unidos, que no sé si ustedes lo utilizan aquí, es uno que se llama glifosate. El glifosate es otra herbicida que usan muy frecuentemente para matar las hierbas malas, pero nos mata a nosotros también. Gracias a Dios, menos mal. Me alegro que lo han podido excluir aquí. En Estados Unidos no lo hemos podido eliminar. Y entonces causa que el sistema inmunológico deje que ciertos virus que se los puse ahí, los virus más frecuentemente que encontramos que se activan en esta enfermedad son los virus de la mononucleosis, que es el EBV, el HHV6, que es el virus de una enfermedad que es parecida al sarampión, que se llama roceola, que más bien le da a los niños, pero que siempre se queda, todos los virus del herpes se quedan en el sistema. Y entonces en cualquier momento que el sistema inmunológico está débil, ellos vuelven a reactivarse. El Coxsackie, que es la enfermedad, en inglés le dicen hand, foot and mouth, le dicen la enfermedad de la mano, del pie y de la boca, porque salen unas llaguitas pequeñitas. Es un enterovirus, es un virus que vive normalmente en las vías digestivas y que tiene mucho que ver con el nervio vago. Se afecta mucho por este virus, así que cuando hay mucha cantidad de Coxsackie en las vías digestivas tiende a causar problemas de disautonomia a veces por efecto en el nervio vago.
citomegalovirus, que es el CMV, que es el HHV5, el Epstein-Barr, el de la mononucleosis, el HHV4, esa es la nueva clasificación, el HHV6, que ya hablamos, el HHV5 es el citomegalovirus y da una enfermedad igual que la mononucleosis. Lo único que nos da es la misma serología. Cuando el doctor Castro hace serologías en su laboratorio, entonces las serologías son diferentes para el citomegalo y para el Epstein-Barr. Y el parvo B19, que da una enfermedad que se llama, la quinta enfermedad se llama en Estados Unidos, no sé cómo se llama aquí, que puede dar un eritema en el cuerpo de los niños y le da una fiebre de pronto y a las 24 horas, 48 horas ya no tienen nada. Y muchas veces ni se diagnostica porque los padres dicen, no, ya se le quitó el virus, no hay nada que hacer. Entonces se lo descubrimos 20, 30, 40, 50 años después en las pruebas de serología que le hacemos a los pacientes. Cuando nosotros evaluamos a un paciente también le chequeamos los linfocitos para ver cómo están los linfocitos, que son los virus, los glóbulos blancos que atacan a los virus, que mantienen el control de los virus. Y entre ellos, la que más nos interesa son las células asesinas, porque las células asesinas son la primera línea de defensa. Son como los patrulleros de las fronteras que no dejan que están supuestos no dejar que ningún invasor pase sin que se dé cuenta el sistema. Y las citoquinas que ya les hablé son químicas que hacen las células y que hacen que se comuniquen una célula con la otra y pueden causar vasodilatación, pueden causar inflamación. Posiblemente hayan leído mucho sobre las citoquinas, la interleuquina 6, que mató a muchos pacientes de COVID porque le causó mucha inflamación de los pulmones. Entonces, cuando veíamos los pacientes de COVID agudo, le chequeábamos las interleuquinas y la 6 estaba elevada. Y si eso era un mal marcador para el pronóstico del COVID, porque si estaba elevada la interleuquina 6, hay bloqueadores de interleuquina 6, pero son extremadamente difíciles de obtener y extremadamente caros. Por lo tanto, esas son cosas que investigamos. En la cosa del sueño, es posible que ya ustedes tengan todos esos diagnósticos, pero encontramos dificultades con el sueño de REM, que es donde tiene los movimientos rápidos de los ojos. Podemos encontrar apnea, a pesar de que los pacientes tengan un peso normal, pueden tener los músculos de la faringe y de los cuellos debilitados y le puede causar apnea. Y hay otro síndrome también que se ve muy frecuentemente, que es el síndrome de la pierna intranquila. Y puede ser pierna, pero puede ser brazo intranquilo también. Y entonces eso también lo que vigilamos mucho es que el magnesio esté en buen estado, que la ferritina esté en buen estado, porque si está falta de hierro o está falta de magnesio, eso se agudiza más todavía. El sistema endocrino siempre chequeamos la tiroides, las suprarrenales, que le decimos nosotros las adrenales en Estados Unidos. Si las adrenales están anormales, yo mando a los pacientes a un endocrinólogo para que le chequee la pituitaria. Y también se puede afectar los órganos sexuales. Quiere decir que en los hombres puede bajar la testosterona, en las mujeres pueden tener endometriosis, pueden tener fibromas, pueden tener quistes ováricos. De todo eso puede encontrarse en los pacientes que nosotros atendemos. La parte cognitiva, ustedes la conocen, puede tener problemas de memoria, problemas de concentración, problemas de procesamiento de pensamiento. Quiere decir que usted sabía antes sumar 9 más 3 más 17 más 24 en su cabeza y ahora de pronto no se acuerda ni cómo sumar las primeras dos cosas. O puede que se acuerde de unas amistades, se les olvide el nombre de las amistades. Los médicos de la Universidad de Stanford describieron por unos MRI especializados que el área de Broca, que hace la integración del cerebro, de la información que recibe el cerebro y la información que descarga o que transmite el cerebro, que esa área tiende a tener falta de circulación cuando los pacientes tienen esta enfermedad. Y ellos estudiaron muchos pacientes sobre eso y lo publicaron hace como 8 o 9 años. Y por último, pero todavía muy importante,
el problema de disautonomia, que tiene que la temperatura, la presión y el pulso son inestables. Puede despertarse con una temperatura de 96, bueno, ahora estoy diciendo en americano, una temperatura de 94 o 95, 34 o 35, y acostarse con una temperatura de 37,5. Esa fluctuación en temperatura es común en los pacientes nuestros. Perdone que siempre usamos Fahrenheit en vez de centígrados. Y entonces la presión también puede que ande con una presión de 160/90 y de pronto cambia de posición y ahora está en 100/60 y se va a desmayar o se siente como se va a desmayar. Siempre le decimos a los pacientes que por favor se chequeen la presión frecuentemente, por lo menos 3 veces al día cuando primero lo diagnosticamos y que la noten y que después nos dejen saber. Y entonces les damos diferentes instrucciones. Si tienen la presión mayormente baja, les decimos que coma bastante sal y que tome bastante líquido. Lo opuesto de que las indicaciones que dan todos los otros médicos. Okay, estos son los efectos neurológicos. Esto viene de un diagrama del Dr. Rea, del libro del Dr. Rea, de los efectos neurológicos de la carga tóxica, y ve que se afecta el área desde el septum de la nariz, porque la mayoría de las toxinas entran por el nervio olfactorio y entonces va subiendo, y cuanto más va ascendiendo, más síntomas va teniendo. Les doy chance para que tiren la fotografía. ¿Ok? ¿Ready? Ok, la sensibilidad química múltiple. Hacemos todas esas preguntas. Ya yo les dije que lo que les doy es un cuestionario para que lo vayan llenando, para que me digan si han estado expuestos. En algún momento se les desbordó el inodoro de la casa. En algún momento se les rompió una tubería de la casa. En algún momento hubo tanta lluvia o tanta nieve que se le inundó la casa. ¿Ha tenido algún problema con los gases de cocinar en la casa? ¿O ha tenido algún problema de petróleo, que se haya virado petróleo porque estaban utilizando petróleo? En donde yo vivo, las personas guardan galones de petróleo cuando vienen los huracanes para poder utilizar los generadores. Entonces, si se vira uno de esos tanques que son de 5, 10, 20 galones de petróleo, eso es muy malo para los pacientes nuestros, que no pueden desintoxicar eso. Si han fumado, si han estado expuestos a cigarro o tabaco, a lo mejor los padres desde chiquitos fumaban dentro de la casa y eso los contaminó. Si han estado expuestos a mucha alfombra que sea nueva, porque la alfombra nueva tiene la desgracia que puede soltar formol. Uno de los gases que sueltan las alfombras es el formol, cuando son nuevas. Y cuando son viejas acumulan polvos y acumulan hongos. Así que las alfombras tienden a ser, si son alfombras que no se pueden lavar, son alfombras que son armas de doble filo. La espuma de poliestireno, que se usa mucho para los vasos y para los contenedores para llevar comida a la casa, esos son mortales porque cuando se calientan, eso es infame, el daño que hace al sistema. Y hay formas de medir los derivados de esos productos. Las pesticidas y herbicidas ya hemos hablado bastante, y las fuerzas electromagnéticas. Es muy malo estar delante de una computadora por mucho tiempo. Empieza a darle inflamación en el cerebro hasta las personas que no son tan sensibles químicamente. Y también, las luces fluorescentes son malas también. Es preferible tener luz natural o los bombillos antiguos. También los metales pesados, como el mercurio, el arsénico, el cadmio, el talium, el plomo, todo eso, la comida lo puede contener. El atún que viene del Océano Índico está repleto de mercurio y de arsénico. Nosotros atendimos a un paciente que tenía 400 veces más el nivel de arsénico
y era porque estaba tan fatigado que lo único que compraba era latas de atún y vivían a base de latas de atún, porque era fácil, ya venía cocinado y no tenía que cocinar nada. Y le encontramos que tenía tanta debilidad que tenía que ir desde la casa, llevábamos como un pequeño, pequeña banquetica que descansaba a la mitad del camino antes de llegar al carro. Después se montaba en el carro y descansaba en el carro con el aire acondicionado puesto, manejaba a la bodega, compraba las latas de atún y hacía la misma movida a la inversa para venir para la casa. Y cuando le descubrimos eso, eliminó todo el atún de la dieta, eliminó todo el arsénico de la dieta, lo pusimos en una dieta natural para eliminar el arsénico naturalmente y no tuvo que hacerse ni quelación ni nada, lo eliminó y se sintió mucho, mucho mejor. Ya ahora rara vez lo vemos una vez cada 2 o 3 años, nada más que para un chequeo, no para fatiga crónica, porque ya básicamente no la tiene. Entonces ya llegamos a la parte que a ustedes les interesaba, que es la parte de los tratamientos. Hay que primero determinar las causas. Los tratamientos, si la persona tiene exceso de hongos o si tiene exceso de petróleo, pesticidas, plásticos, herbicidas, todo eso responde al glutatión. El glutatión es un medicamento que se vende en líquido. Debe ser líquido y liposomal, porque esa es la mejor forma para que el cuerpo pueda absorberlo. Y entonces lo va subiendo poquito a poco desde una gota hasta llegar por lo menos a una cucharadita diaria, y eso le ayuda a eliminar muchas toxinas de ese tipo, desde las toxinas de los hongos hasta las toxinas de los derivados del carbón, como el petróleo, las pesticidas. Es suficiente para el moho también. Es más rápido cuando es inyectado, pero es mucho más costoso y la mayoría de las personas no tienen fondos para poder estar recibiendo infusiones de glutatión constantemente. La media vida de la droga no le permite que se vaya a quedar en el sistema por mucho más tiempo que las 24 horas, entonces tendría que estarse inyectando o poniéndose una infusión todos los días. Y entonces lo otro que usamos son los aglutinantes, que son la arcilla o el carbón. Normalmente me gusta más el carbón que las arcillas, porque las arcillas a veces vienen contaminadas con metales también. Entonces tiene que tener mucha pureza para que pueda estar usando diferentes arcillas. Aparte, las arcillas y el carbón, las dos cosas, la razón que no me gustan mucho es que pueden eliminarle otras medicinas del sistema. Cuando nosotros en el hospital tenemos una sobredosis, lo primero que le damos a la mayoría de los pacientes que se han tomado una sobredosis de pastillas es que le damos como si fuera un batido de carbón. Quiere decir que el carbón, si usted está tomando medicina para la presión, medicinas para la diabetes, medicinas para el colesterol, el carbón se va a llevar esas medicinas. Por lo tanto, a mí me gusta más que el paciente tome el glutatión y que sude, porque el sudor va a tener todas las toxinas en el sudor. Lo que pasa es que no puede dejar que ese sudor se seque en el cuerpo, porque si se seca en el cuerpo lo vuelve a reabsorber todas las toxinas. Así que cuando uno suda, debe de lavarse ese sudor con agua y jabón, porque todas esas químicas son orgánicas, por lo tanto el jabón es lo que de verdad lo quita de la superficie de la piel. Entonces el sauna o el ejercicio, si pueden hacer ejercicio, hay muchos pacientes nuestros que no pueden hacer ejercicio. Entonces los pacientes que no pueden hacer ejercicio, por eso les recomiendo que nada más que se sienten afuera, en donde yo vivo en Miami, en la Florida,
hay un calor como si tuviera un sauna puesto, como un baño de vapor las 24 horas del día, así que pueden salir afuera, sentarse en una silla cómodamente y sudar. Y entonces después les digo que entren y se bañen y se quiten eso. Y los que pueden tolerar el sauna pueden usar el sauna infrarrojo, no hay problema con eso. El que lo puede tolerar, pero hay personas que se desmayan dentro del sauna. Así que yo no aprieto mucho a los pacientes para que están comprando sesiones de sauna o para que se estén comprando un sauna para ellos en la casa, porque no necesariamente lo necesitan. Okay, este es uno de los libros del Dr. Rea que habla de los efectos electromagnéticos. Es un libro excelente. Él escribió como 8 libros en su vida y todos son maravillosos. No sé ni cómo darle las gracias a ese hombre, porque lo que me enseñó fue increíble. Yo estuve tratando pacientes de fatiga crónica desde el 2010 hasta el 2014 y tenía un nivel de frustración de que no podía mejorar a casi nadie, nada más que como a 10% de las personas. Y cuando lo conocí a él, me ha ayudado a mejorar muchísimos más pacientes. Y es una maravilla. La medicina ambiental, yo creo que ha sido increíble para mí en términos de profesión. Okay, la sensibilidad química múltiple puede tener tratamiento para los metales pesados, como le dije anteriormente, el talium, el cadmio, el plomo, el mercurio, todos esos pueden ser parte de este síndrome también. Y hay un artículo que lo traté de descargar aquí, pero no me ha dejado descargarlo en España. El artículo es de la publicación Healthline y son formas naturales como eliminar los metales pesados. Y es a base de comer vegetales, comer diferentes ensaladas, comer diferentes frutas. Yo no sé cómo se dicen blueberries en... Arándanos. Arándanos, ok. Como ese tipo de fruta. Lo que hay que comer es la orgánica, o ustedes dicen bio aquí, porque sí pueden estar repletas de pesticidas si no las comen bio. Pero si las pueden comer bio, le ayuda a eliminar cantidad de metales pesados. Los tratamientos alternativos que estamos explorando en los Estados Unidos que están dando mucho éxito son el oxígeno hiperbárico. Gracias a Dios, esta mañana recibí, porque yo estoy viendo todos los reportes de los pacientes míos en la computadora, y recibí un paciente que lo mandé a tratamiento hiperbárico y nada más que en 3 semanas de tratamiento hiperbárico le ha bajado la carga de hongos por un tercio o más. Eso es fenomenal, porque eso a veces demora años en eliminarlo de otras formas. Y también los otros tratamientos son... lo que le quiero decir es que no vayan a ir a un salón de oxígeno hiperbárico, que le vayan a poner una alta gravedad de concentración de oxígeno, porque no lo van a tolerar, porque va a caer todo lo que sea que esté en la mitocondria del organismo, va a soltar todo lo que sea tóxico y se van a sentir peor, porque entonces va a ser... Nosotros en inglés decimos como mover las sillas en el barco titánico. Es como si estuvieras remodelando las sillas en el barco titánico que de verdad no llega a ninguna parte. Es lo mismo con esto. Si usa mucha cantidad de gravedad, suelta mucha toxina y hay que ir poquito a poco. Puede a lo mejor empezar, ellos empiezan por 1, es la gravedad normal, entonces suben a 1.1, 1.2, 1.3. Yo le digo a los pacientes que empiecen en 1.2 si puede, que no vayan más alto que eso. Después van subiendo hasta a veces llegar hasta 2 fuerzas de gravedad, pero tiene que empezar despacito. Una de las socias nuestras, la doctora Alison Bested, que es canadiense, pero trabaja con nosotros en la Florida ahora, ella hizo un estudio con los veteranos del Golfo que no se desintoxicaban con nada y ella trató 35 de ellos y ya lo publicó y mejoraron, la memoria y la concentración los mejoró increíblemente y soltaron muchísima toxina. Entonces los otros
tratamientos son el masaje que el doctor Perrin, que está aquí en Manchester, en Gran Bretaña, él desarrolló esa técnica de un drenaje linfático que suelta mucha toxina también. En Gran Bretaña no pueden dar tratamientos antivirales y esas cosas normalmente los médicos para el síndrome de fatiga crónica y de sensibilidad química. Y él ha desarrollado este drenaje linfático y trabaja muy bien. También hay que hacer investigación para ver si las químicas les han activado los mastocitos. Los mastocitos son parte del sistema de alergia y los mastocitos sueltan muchas diferentes químicas. Pueden soltar histamina, triptasa, prostaglandina D2, leucotrina E4 y cromogranina. Y esas químicas son inflamatorias, todas son inflamatorias y todas se sienten muy mal las personas. La forma que lo contrarrestamos, si tiene la triptasa alta, siempre lo mando a un hematólogo para estar seguro de que no tenga mastocitosis sistémica, porque eso puede ser premaligno. Entonces tengo que excluir eso. Pero si es nada más que activación de células de los mastocitos, entonces lo que hago es que pongo a los pacientes en vitamina C hasta 1000 miligramos diarios, quercetina, que también allá en Estados Unidos se vende sin receta, no sé si aquí la venden sin receta. Es un antihistamínico natural que es sin receta allá. Allá se controla bastante los medicamentos. Se puede ir subiendo poquito a poco. Todo yo lo voy subiendo poquito a poco. Los pacientes nuestros no toleran dosis normales de medicamentos. Yo los trato como si fueran niños recién nacidos en términos de darle medicamentos. También los antihistamínicos que son bloqueadores de H1, que son los antihistamínicos antiguos como el Benadryl, no sé si ustedes dicen Benadryl o difenidramina. Difenidramina, si la tienen. O clorfeniramina, o hay muchos antihistamínicos diferentes. Y también está ahora la loratadina, la fexofenadina, que son las que más se conocen ahora. Y entonces los bloqueadores H2 son el antiguo ranitidina, que en Estados Unidos no se puede vender no se puede vender hace muchos años porque venía contaminada, y también la famotidina, que esa sí es la que podemos usar en Estados Unidos. El Montelukast, que es un bloqueador de leucotrina E4, entonces lo utilizamos en los pacientes. Son tratamientos específicos. Para los pacientes que tienen elevado esto, les damos esto. Para los que tienen elevado lo otro, les damos los otros. Si tiene la histamina elevada, le damos bloqueadores de H1, H2. Es lo más común. Cromoglicano, ¿se dice? Ok. Como cromoglicato disóxido. Ok, nosotros le decimos nada más que cromolín o cromolina. Eso bloquea la cromografina y bloquea todos los efectos en vías digestivas. Lo hay también en forma nasal y lo hay también, antes lo había en Estados Unidos en forma de inhalación, que bloquea los síntomas de asma en las personas que padecen de esta enfermedad. También chequeamos a ver si tienen problemas mitocondriales. Hay una prueba que se puede hacer que es el T-glicine, y esa prueba cuando está elevada le dice que la mitocondria está enferma. Esa la tienen aquí en España porque el laboratorio Mosaic hace esa prueba como parte de su investigación normal, y entonces lo que hacemos es, si las mitocondrias están dañadas, damos CoQ10, que es un antioxidante, damos L-carnitina, que es un aminoácido, damos vitamina B2, que es riboflavina, se dice en español, biotina también, pero la biotina la damos una vez a la semana, porque la biotina también se usa, es vitamina B7, creo que es, no, la 6 no, la biotina es la 7. Siempre se me confunde con el ácido fólico, que es la 9. La biotina, si tienes poco, se te puede caer el pelo. Si tienes mucha, se te puede caer el pelo. Así que tiene que estar en un balance, como en una cuerda floja,
para no tener ni mucha ni poca. Por lo tanto, yo le digo a los pacientes que no me tomen más de una vez a la semana la biotina, porque se van recargando de biotina y entonces puede hacer el efecto secundario. También vitamina E, como es soluble en grasa, se puede acumular en el hígado. Por lo tanto, yo nunca doy más de 200 unidades de vitamina E al día y digo que chequeen los niveles de vitamina E. Por lo menos cada 6 meses chequeo los niveles de vitamina E para estar segura que no le estoy dando una hipervitaminosis. Y le digo que coman una dieta alta en vitamina B3, porque la vitamina B3 es niacina y la niacina da mucha inflamación y mucho picor. Y entonces si está tomando la pastilla, muchas veces más mal el remedio que la enfermedad. Y por final, un tipo de niacinamida que se llama NADH, que también se usa para desintoxicar las células. Y siempre le pongo al final esto sobre el cuestionario ambiental, porque es muy importante que tenga todos los datos de todas las cosas que haya podido estar expuesto, porque número uno, no me gusta gastarle dinero haciéndole pruebas innecesarias y las pruebas ambientales cuestan dinero. Muchas de ellas, yo no sé si ustedes tienen laboratorios aquí en España, pero en Estados Unidos tenemos que mandarlas hasta fuera de la Florida, no las podemos hacer dentro de la Florida, las mandamos a Kansas o a Texas o a North Carolina, así que no sé de aquí si tienen laboratorios que hacen las pruebas directamente. Okay, este es el libro famoso del Dr. Randolph, el que yo tengo aquí conmigo es una edición antes, porque se me desapareció esta copia. Este es el famoso barril del Dr. Rea, que le explicaba todos los síntomas a forma de un barril que se va llenando. Se va llenando a cuentagotas, se va llenando, y entonces te va causando dolor, hipersensibilidad, fatiga, o picazón te puede causar eso y él te puso ahí en el diagrama las diferentes interleuquinas, las diferentes citoquinas. Las pruebas ambientales, aquí está una lista parcial de lo que yo mando a hacer, dependiendo de lo que yo sospeche. Si sospecho que tienen micotoxinas o hongos, le mando una prueba al Real Time Labs o al Mosaic Diagnostics. Antes se llamaba Great Plains Lab. El Mosaic Diagnostics también hace las pruebas para las toxinas que no son metales, que son los derivados del petróleo, los plásticos, el estirofoam, que es el poliestireno, las pesticidas, y este es el laboratorio que hace la prueba de T-glicine, que te dice si las marcadoras, las mitocondrias están enfermas. Y el Mosaic también tiene una prueba para el glifosato, si alguien tiene algún problema con eso. Las pruebas de metales pesados se pueden hacer en los eritrocitos, en la orina, en el pelo y en las heces fecales. La prueba de ácidos orgánicos de Mosaic se puede incrementar a las otras pruebas. Si alguien no tiene suficiente dinero, yo siempre trato de hacer la mínima cantidad de pruebas para no gastarle dinero y tratar de conseguirle la mayor cantidad de información. Algunos pacientes quieren hacerse la prueba de los ácidos orgánicos porque quieren saber si tienen tendencia a tener cándida o monilia o si tienen tendencia a tener Clostridium. También hay pruebas de heces que se llama el Genova Stool y efectos gastrointestinales, es de heces fecales también, y le hace pruebas de digestión, pruebas de la respuesta inmune que incluye el IgA, la inmunoglobulina A, que es la que se encuentra en las vías respiratorias, en las vías digestivas, el butirato, otros productos de digestión, ovoparásitos, y le dice hasta marcadores de disbiosis. Así que si están teniendo problemas en las bacterias que tienen en las vías digestivas, esto se lo va a decir. Y por fin tienen una forma de medir los parásitos a base de PCR, y también tienen otra prueba que se puede añadir,
que le dice si tiene la permeabilidad intestinal alterada, pero creo que ustedes tienen estudios por aquí que están estudiando esas cosas, así que no tienen que ir tan lejos como los Estados Unidos para muchas de estas cosas. También por final tenemos un laboratorio que se llama Microgen, que le hace PCR para todas las bacterias en diferentes fluidos como la orina, las heces fecales, secreciones vaginales, sputum, y también hay otro laboratorio que le hace las pruebas de los metales pesados, le puede chequear el estatus nutricional y las toxinas, y también el Microbiology X es un laboratorio de Boston que para los pacientes que han estado hongos muchas veces tienen una enfermedad que se llama MARCoNS, que son organismos múltiples resistentes a antibióticos. En inglés, Multiple Antibiotic Resistant Organisms. Esa prueba, nada más que le mandan un kit, una cajita con un guisopo nasal, y uno mismo se la hace en la casa y lo manda allá y él le dice si tiene el biofilm, si tiene hongo o si tiene ese tipo de bacteria. Y entonces después se puede hacer un compuesto que el farmacéutico lo tiene que fabricar a través de antibióticos, a través de EDTA que rompe el biofilm y a través de otro o antihongo como itraconazole o diferentes derivados de los conazoles que se pueden utilizar en ese compuesto que ellos preparan en la farmacia. Okay. Por final le digo, uno de mis enemigos más grandes, el Aspergillus, que lo tienen muchos de mis pacientes. Este es uno de los hongos que puede ocurrir en los pacientes nuestros. Otro que también pasa, le dicen el hongo negro, que es el Stachybotrys, que muchos de los pacientes de los edificios que están dañados por agua tienen ese hongo negro. No sé si lo han visto en las paredes de las casas o de diferentes edificios viejos, pueden ver ese tipo de hongo. Este es un artículo que yo publiqué con mis estudiantes en la revista internacional de investigaciones ambientales y de salud pública. Y esto le voy a decir sencillamente, le enseñé los métodos de cómo esto se llevó a cabo. En ese momento tenía 236 pacientes, ya tengo más de 500 pacientes que le he hecho las pruebas. Y lo más común era tener ocratoxin, que viene de Aspergillus. El segundo era el aflatoxin y el gliotoxin. Y entonces fuimos estratificando a los pacientes y acabamos con la estadística que el 93% de los pacientes tenían toxinas de moho, y los hombres y las mujeres más o menos era lo mismo. La prevalencia la pusimos ahí está en PubMed, lo pueden adquirir este artículo gratis en la internet, así que no tienen problema, no tienen que sacar fotos de esto, y la prevalencia era grandísima. Y yo le digo que la prevalencia era más baja de lo que debía haber sido, porque cuando ya yo estaba haciendo el estudio, fue cuando me enteré de otro de los médicos, de la doctora Janet Hope, que es una de las especialistas en hongos y micotoxinas, que algunos de los pacientes eran tan pobres detoxificadores, no sé cómo se dice, detoxifiers, detoxificadores, eran tan pobres de detoxificadores que no soltaban nada en la orina. Y 5 de los pacientes que más estaban afectados por hongos, que yo sabía que estaban afectados por hongos y ellos sabían que estaban afectados por hongos y estaban viviendo todavía en lugares que tenían hongo, no me enseñaban el hongo en la orina. Y en cuanto le di el glutatión primero, la segunda prueba que le mandé a hacer estaba llena de hongo. Así que era que tenían el hígado tan débil que no podían ni soltar las toxinas. Entonces,
ella le digo, esto ya son datas viejas, yo voy a seguir añadiendo al estudio. Ve que la diferencia entre hombres y mujeres no hay diferencia ninguna. Y antes menos de 65 y más de 65 porque los pacientes que teníamos eran de esa forma. Y la distribución de frecuencia de ocratoxin. Okay. Por fin tengo de diferentes láminas con referencias. Si les interesa eso, se las puedo mandar también. Este es el equipo nuestro del Instituto de Medicina Neuroinmune de Kiran Patel, Nova Southeastern University College of Medicine. Ese es el nombre completo ahora de la Escuela de Medicina. Y esto fue en el año 2017 o 2018. Ahora tenemos más de 55 empleados ya en el instituto. Así que la esperanza mía es que cuando vuelvo a trabajar el día 25, ya tengo estudiantes de cuarto año otra vez que están esperando para hacer rotaciones conmigo. Estoy enseñando estudiantes de primero, de segundo, de tercero y de cuarto año de la Escuela de Medicina. Ese es el futuro, ese es el que nos van a sacar de este hueco. Esos son los que nos van a sacar de esto. Porque si ellos no aprenden que estas enfermedades existen y que estas enfermedades necesitan atención, los pacientes nuestros están súper agradecidos de poder tener a los estudiantes porque saben que esos son los que los van a atender en el futuro. Y les puedo contar una anécdota pequeñita. Yo mandé a un paciente mío a ver a un ortopeda que le estaba tomando la historia clínica al paciente y el paciente le dijo que padecía de enfermedad de Moho. El ortopeda, en inglés le decimos roll their eyes, quiere decir que hizo así con los ojos como diciendo, no, este está loco, ya este va por el camino de la locura. Había uno de los estudiantes que habían sido estudiantes míos de primero y de segundo año que estaban rotando con ese ortopeda. Y él le dijo, eso es verdad, yo lo he visto con mis propios ojos. Ese paciente le está diciendo a usted la verdad, sí tiene enfermedad de hongos. Y el ortopeda lo aceptó porque el estudiante era un buen estudiante, un estudiante creíble y esa es la esperanza para mí. Lo que se puede hacer con los estudiantes, lo que se puede hacer con los residentes, eso es el futuro de esta enfermedad. Porque ya yo estoy vieja, yo no voy a seguir muchos años más pudiendo atender esto, pero seguimos luchando con los estudiantes y seguimos luchando con los médicos que se están formando y creo que vamos a llegar a tener un buen resultado a través de eso. Muchas gracias por haberme escuchado por tanto tiempo.